Hola mi gente, espero que estén bien, aquí les traigo el nuevo capítulo de Ashita no Joe, por Hajime no Ippo, así que sin nada más que decir, disfruten del vídeo. Ashita no Joe por Hajime no Ippo, capítulo 4, una pequeña lección antes de partir.影枠に誘われるまま踊るから中に立てる衝動をかき鳴らせいびつな旋律をさまよう心に祝福を乾いた刃が照らし出す道に血塗られた牙がうがち出す明日にこのリアルに全てを捧げろなんと焦がして刻みつける今魂が望む果てへと息づく宿命痛みだけが許しのようだ命焦がして刻みつける意志錆びついた誇り掲げて無様な嘘でもいいさまばゆいあの光をつかめるならAl día siguiente, Joe caminaba por las calles de la ciudad, con sus manos profundamente metidas en los bolsillos de su chaqueta, y su mirada perdida en el pavimento que se extendía ante él. Las sombras de la noche anterior aún lo perseguían, pero las había enterrado lo mejor que pudo. Caminaba sin prisa, con los hombros ligeramente encorvados y una expresión vacía en el rostro. Su andar era el de un hombre acostumbrado a cargar el peso de su propio arrepentimiento, uno que había aprendido a vivir con la oscuridad que lo rodeaba. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegó a una preparatoria. Se detuvo frente a la reja de la entrada, sacando un papel arrugado de su gabardina. Miró el nombre escrito en él y luego levantó la vista hacia el edificio. Aquí debe ser, murmuró para sí mismo. No debe tardar mucho en salir. Con un suspiro, se recargó contra una pared cercana, cruzando los brazos y dejando que su cuerpo se relajara un poco. La espera no lo molestaba. Estaba acostumbrado a los momentos de silencio y reflexión, aunque últimamente esos momentos solo le traían dolor. Mientras esperaba, comenzó a silbar, con un silbido suave pero inconfundible, uno que había hecho suyo a lo largo de los años, era un sonido que muchos reconocían, pero pocos entendían. Mientras esperaba, las campanas de salida sonaron, y pronto, los estudiantes y maestros comenzaron a salir en oleadas. El bullicio de sus conversaciones llenaba el ambiente, pero pronto algo cambió. Los que salían primero se detenían, y sus ojos se abrían con sorpresa y luego con una mezcla de respeto y temor. Algunos de los maestros también lo reconocieron, intercambiando miradas nerviosas. «Ese, es Yabuki, ¿verdad?», susurró uno de los estudiantes, sin apartar la vista de él. «Sí, es Joe Yabuki», respondió otro con admiración contenida. «El que siempre está en las noticias, el boxeador que nunca retrocede». Poco a poco, el murmullo se extendió entre la multitud. Los maestros, aunque más discretos, también lo reconocieron, algunos asintiendo en su dirección con respeto. Sabían de su fama, de su ascenso desde los barrios bajos, de su lucha incansable dentro y fuera del ring. Pero también sabían de su lado más oscuro, de los rumores de peleas donde los golpes habían sido fatales. Joe, sin embargo, no les prestaba atención. Mantuvo la vista fija en la entrada de la escuela, buscando a la persona que había venido a ver. Los murmullos, las miradas, todo eso era parte de su vida, pero hoy no importaba, el arrepentimiento seguía retumbando en su interior, como una herida que no dejaría de sangrar. Mientras el silbido continuaba escapando de sus labios. Joe estaba apoyado contra la pared, esperando con paciencia. Los estudiantes y maestros que salían de la preparatoria lo veían con asombro, murmurando entre ellos al reconocer al famoso boxeador. Sin embargo, Joe no prestaba atención a las miradas curiosas. Estaba concentrado en la entrada. Finalmente, vio a la persona que buscaba. Ippo Makunouchi. Ippo.
llamó Joe, acercándose con las manos en los bolsillos de su chaqueta, manteniendo su tono despreocupado como siempre. Hippo se detuvo al escucharlo, girándose rápidamente. Al verlo, su sorpresa era evidente. «Joe, ¿qué haces aquí?», preguntó Hippo, todavía algo desconcertado por su aparición inesperada. «Ah, Hippo, ¿cómo estás?», preguntó Joe con un tono tranquilo, como si fuera un encuentro casual. «Te estaba buscando». «¿A mí?». Hippo seguía sin entender, pero no pudo evitar sentirse un poco nervioso ante la presencia del famoso boxeador. Joe asintió, esbozando una ligera sonrisa. «Sí, tranquilo», respondió Joe mientras se encogía de hombros, con su voz relajada pero directa. «Solo quiero hablar un poco contigo, nada de qué preocuparse». Hippo lo miró con algo de curiosidad y nervios, pero la actitud calmada de Joe lo tranquilizó un poco. «¿Tienes hambre?», preguntó Joe, como si estuviera hablando del clima, pero con ese tono que sugería que la comida no era realmente lo importante. Hippo se avergonzó un poco por la pregunta, pero terminó asintiendo. «Sí, un poco». Joe sonrió de nuevo, esta vez un poco más sincero. «Lo imaginé, vamos, te invito a comer algo. Así te cuento para qué te estaba buscando», dijo, con su voz sonando casi como una orden amable. Ambos comenzaron a caminar, alejándose de la entrada de la escuela. Mientras los estudiantes y maestros, que seguían observando, no podían creer lo que veían. «¿Hippo conoce a Joe Yabuki?», susurró uno de los estudiantes, claramente sorprendido. «¿Son amigos?», preguntó otro, todavía más asombrado. Joe no les prestó atención, continuando su característico silbido mientras caminaba. Hippo lo seguía de cerca, aún algo desconcertado, pero comenzaba a relajarse a su lado. Sabía que lo que Joe tenía que decirle no sería algo sencillo, pero también sabía que aprendería mucho de esa conversación. Joe e Hippo entraron al restaurante, un lugar pequeño y tranquilo. Las luces tenues creaban una atmósfera relajada, perfecta para la conversación que estaba por venir. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, donde podían ver el bullicio de la ciudad a través del cristal empañado. «Un pequeño corte de carne, con verduras y un café», pidió Joe, con su voz relajada mientras observaba al mesero con una sonrisa ligera. Hippo, algo más modesto en su elección, miró el menú rápidamente antes de hablar. «Yo solo tomaré un sándwich y un vaso de agua, por favor», dijo Hippo, en su tono siempre respetuoso. Una vez que el mesero les trajo su comida, el silencio entre ellos se hizo algo incómodo, hasta que Joe, con la tranquilidad de alguien acostumbrado a liderar las conversaciones, cortó un pequeño pedazo de su filete. Lo levantó con el tenedor y, antes de llevárselo a la boca, rompió el silencio. «Bien, Hippo», dijo, con su tono serio pero no agresivo. «Te buscaba porque quería darte un consejo sobre aquello que te dejó Takamura, lo de las 10 hojas». Hippo, sorprendido, se incorporó ligeramente en su asiento. «Ah, es sobre eso», respondió, con su voz insegura. Joe tomó un sorbo de su café con calma, como si quisiera dejar que la tensión en la conversación aumentara un poco antes de continuar. «Dime, ¿cuántas hojas has atrapado?», preguntó Joe sin rodeos, con sus ojos fijos en Hippo mientras cortaba otro pedazo de su filete. Hippo bajó la mirada, claramente avergonzado. Solo he logrado atrapar 2 hojas», admitió Hippo en voz baja. Joe asintió, sin mostrar sorpresa. «Como pensaba», dijo, sin reproche en su voz. «No te preocupes, Hippo, es normal». Entonces agarró su taza de café y la llevó a sus labios nuevamente, dejando que el sabor lo despertara un poco más. «Cuando terminemos de comer, te daré unos consejos que podrían ayudarte». Mientras Joe seguía cortando su filete, hizo una pausa y levantó la vista hacia Hippo, dejando que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro antes de continuar hablando. «Bien, Hippo», dijo con calma mientras tomaba su café. «Más que nada quería darte esos consejos porque mañana en la noche me iré unos días a México». Hippo, sorprendido, dejó su sándwich en el plato, sin saber bien cómo reaccionar. «¿México?», preguntó, claramente desconcertado. «¿Por qué te vas a ir allá, Joe?». Joe sonrió de nuevo, apoyando su tenedor y cuchillo en el plato con un gesto relajado. «Es un viejo conocido el que nos invitó», dijo con un tono tranquilo. «Quiere que visitemos su gimnasio y, además, quiere que le enseñemos algunas cosas a sus estudiantes». La curiosidad creció en Hippo, que no podía evitar preguntarse quién podría ser ese viejo conocido. Frunciendo el ceño, formuló la siguiente pregunta. «¿Y con quién vas a ir, Joe?».
dijo, aún intentando encajar las piezas. Dijiste vamos, así que ¿con quién más? Joe rió entre dientes, como si se hubiera olvidado de mencionar algo importante. Ah, sí, cierto. Respondió Joe con una leve sonrisa, me voy con Ricky Sitoru y el lobo Kanaguchi. También los invitaron. Los ojos de Hippo se abrieron de par en par al escuchar esos nombres tan familiares y recordar aquella noche en el vestidor de Joe. ¿Ricky y Lobo también? Preguntó con asombro, claramente impresionado. Joe asintió con calma, tomando otro sorbo de café antes de continuar. Sí, porque tenemos un historial largo de victorias. Comentó Joe, sin un tono de arrogancia. Lobo en los pesos gallo, yo en los pesos pluma y Rikishi en los medianos, incluso creo que podría llegar a enfrentarse a Takamura, ambos están en la misma categoría. Hippo asintió, procesando la magnitud del viaje y la oportunidad que Joe estaba describiendo. Sin embargo, no podía contener su curiosidad. ¿Quién es ese viejo conocido tuyo, Joe? Preguntó finalmente, buscando más detalles. Joe lo miró fijamente, haciendo una pausa dramática antes de hablar. José Mendoza. Respondió con una leve sonrisa, sabiendo que ese nombre tendría un fuerte impacto. Hippo se quedó sin palabras por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. José Mendoza, el legendario ex campeón mundial de los pesos gallo, era una figura que resonaba en el mundo del boxeo como pocas. José Mendoza, murmuró Hippo, incrédulo. Joe asintió, tomando otro bocado de su filete. Será interesante, quizás hasta tengamos algunos combates amistosos, me dijo que tiene un boxeador muy talentoso, se llama Ricardo Martínez. Después de que terminaron de comer, Joe dejó su tenedor en el plato y se limpió las manos con la servilleta. Se levantó de la mesa con su típica actitud relajada y caminó hacia la caja registradora. Hippo, al ver que Joe estaba por pagar, rápidamente se levantó de su asiento y sacó algo de dinero de su bolsillo. Ten, Joe. Dijo Hippo, extendiéndole un par de billetes. Lo del sándwich. Joe lo miró de reojo mientras sacaba su propia billetera, y con una sonrisa ligera en el rostro, negó con la cabeza. Oye, tranquilo. Dijo Joe con su característico tono desenfadado. Yo lo pago. No te preocupes por eso. Hippo dudó por un segundo, pero viendo la expresión de Joe, finalmente asintió, agradecido. Gracias, Joe. Murmuró, guardando el dinero de vuelta en su bolsillo. Joe pagó la cuenta sin más rodeos y ambos salieron del restaurante. El camino los llevó hacia el lugar donde el viento suave movía las hojas de los árboles, justo el lugar donde Hippo había pasado horas intentando atrapar las 10 hojas en el aire. El mismo árbol bajo el cual había estado entrenando se encontraba allí, y las hojas caían lentamente al ritmo del viento. Joe y Hippo estaban de pie frente al árbol, el viento seguía haciendo caer las hojas suavemente. Joe observaba el árbol y luego a Hippo, como si evaluara algo en silencio, de repente, rompió el silencio con una orden firme, pero relajada, lanza un golpe, como si intentaras atrapar una de esas hojas. Dijo Joe, manteniendo su mirada fija en Hippo. Hippo asintió y se posicionó frente al árbol. Concentró su fuerza en un puño y lo lanzó el golpe, pero el movimiento, aunque fuerte, no produjo ningún sonido en el aire, solo una sensación de incomodidad en su técnica. Joe, con una ligera sonrisa, negó con la cabeza. Ya veo el problema, dijo Joe, dando un paso hacia Hippo. Mira y escucha. Joe se preparó y lanzó un golpe rápido al aire. De inmediato, el golpe produjo un sonido agudo, el aire chocando directamente con la velocidad y precisión del movimiento. Era el sonido de un golpe bien ejecutado, una mezcla de fuerza y técnica perfecta. ¿Lo escuchas? Ese es el sonido que necesitas. Dijo Joe, con un tono serio pero didáctico. El problema es que aún no lanzas los golpes correctamente, te falta aprender a usarlos bien. Joe se acercó más a Hippo, colocándose detrás de él para corregir su postura. Mira. Dijo, levantando el brazo de Hippo suavemente. La izquierda, de esta forma. Joe guió el brazo izquierdo de Hippo para que el movimiento fuera más fluido y preciso. Y la derecha, así. Mantén los codos adentro, no los abras tanto, necesitas que tu cuerpo esté alineado. Joe pasó algunos segundos más ajustando los codos y la posición de las piernas de Hippo, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Se notaba la diferencia solo con ver la postura corregida. Cuando terminó, Joe dio un paso atrás y lo miró con satisfacción. Bien, ahora inténtalo de nuevo, lanza el golpe. Dijo Joe, cruzándose de brazos, esperando ver la mejora. Hippo, concentrado, lanzó el golpe con la corrección que Joe le había dado.
Esta vez, el puño cortó el aire con un sonido claro, similar al que había producido Joe momentos antes. El ruido resonó en el aire y los ojos de Hippo se abrieron de sorpresa. «Lo hice», exclamó Hippo, emocionado por el resultado. Joe, con una sonrisa de aprobación, asintió. Joe observó a Hippo con una expresión de satisfacción en el rostro. «Bien, Hippo», dijo con su tono seguro. «Ahora utiliza esa técnica y verás cómo te será mucho más fácil atrapar las hojas. Lo que te complicaba no era la velocidad, sino la técnica. Pero ahora que lo tienes resuelto». Joe dio un paso atrás, mirándolo con aprobación. «Ya estás listo para hacerlo solo». Hippo asintió, agradecido y entusiasmado por la enseñanza de Joe. «Gracias, Joe, realmente me has ayudado mucho, prometo que practicaré hasta dominarlo». Joe sonrió y, dándole una última palmada en el hombro, se giró para irse. «Tengo que preparar mis cosas para el viaje a México. Así que me retiro, Hippo. Nos vemos pronto, y sigue practicando». «Claro, Joe. Cuídate y gracias de nuevo», respondió Hippo, alzando la mano en despedida. Joe comenzó a alejarse del lugar a paso lento, dejando que el aire fresco del atardecer lo envolviera. Mientras caminara, empezó a silbar suavemente, un sonido que se mezclaba con el susurro de las hojas y el canto de las aves, marcando el final de un día productivo. Con cada paso, su silbido resonaba bajo la luz del atardecer, mientras disfrutaba de ese momento tranquilo antes de su viaje. Joe caminaba en la tranquilidad de la noche, con sus pasos resonando en las calles vacías. Disfrutaba del fresco aire nocturno cuando algo le llamó la atención. Un sombrero verde oscuro voló en el aire hacia él. Con reflejos precisos, Joe lo atrapó entre los dedos, reconociendo de inmediato su origen. «Pero si es el señor Yabuki», dijo una voz familiar desde la penumbra. Joe levantó la vista y allí estaba, Goromaki Gondo, con su inconfundible traje verde y una sonrisa astuta en el rostro. Gondo era un yakuza de los viejos tiempos, alguien que Joe conoció en uno de sus días más difíciles y con quien había desarrollado una extraña pero sólida amistad. Aunque sus vidas corrían en direcciones opuestas, siempre hubo un respeto mutuo entre ellos. Joe sonrió levemente, lanzándole el sombrero de regreso. «Ya te dije que no me llame señor Gondo», respondió, sin perder el tono amistoso. Gondo atrapó su sombrero en el aire con elegancia y se lo colocó, ajustándolo mientras mantenía su mirada fija en Joe. «Y tú tampoco me llamas Goromaki», dijo Gondo, sonriendo de lado. «Pero parece que estamos en eso, ¿verdad? ¿Qué te trae por aquí tan tarde, Joe? O mejor dicho, ¿escuché bien? ¿Te vas a México?» Joe asintió, cruzando los brazos y observando a su viejo amigo. «Así es. Tengo algunas cosas que resolver allá. Viejos conocidos y una invitación», explicó, sin dar demasiados detalles, aunque sabía que Gondo seguramente ya conocía toda la historia. Gondo soltó una risa breve y amistosa. «Bueno, entonces será mejor que disfrutes tu última noche aquí antes de irte. Quizás hasta quieras dejar algo de tu suerte, o la mitad de tu tenacidad, para cuando vuelvas», comentó, dándole una palmada en el hombro. Joe sonrió, dejando que el comentario amistoso se asentara en la noche, mientras ambos compartían aquel momento en silencio, como dos viejos amigos que entendían la gravedad y la ligereza de cada palabra. Gondo observó a Joe con una leve sonrisa, con ese aire despreocupado que lo caracterizaba. «Dime, Yabuki», dijo, sacudiéndose el polvo invisible de su traje. «¿No te apetece tomar algo? Aunque, claro, tal vez quieras estar fresco para tu viaje mañana». Joe soltó una risa tranquila y negó con la cabeza. «No te preocupes, el alcohol no me hace mucho efecto, vamos, será divertido», respondió, con una chispa en los ojos. Gondo asintió, y ambos se dirigieron a un pequeño bar, uno de esos lugares modestos y oscuros donde el tiempo parecía detenido. Al entrar, el aroma de madera vieja y licor impregnaba el aire. Sin decir palabra, tomaron asiento en la barra, y Joe pidió un vaso de sake mientras Gondo optaba por un whisky. Cuando les entregaron sus bebidas, Gondo sacó una cajetilla de cigarrillos de su bolsillo, retiró uno con calma y encendió el mechero, iluminando brevemente su rostro con el brillo de la llama. «A la vieja amistad, Yabuki», dijo Gondo, alejando el cigarro a los labios mientras exhalaba el humo. Joe levantó su vaso de sake, entrecerrando los ojos con una leve sonrisa. «Así es, Gondo». Gondo dio una calada a su cigarro, entrecerrando los ojos mientras exhalaba el humo en una nube tranquila. «Yabuki, escuché por ahí que en México se encuentra el campeón de los pesos pluma. ¿Es en la categoría que estás, o me equivoco?», preguntó, mirándolo con una sonrisa curiosa.
Joe asintió, con una sonrisa confiada. Así es, esa es mi categoría. Gondo soltó una breve carcajada. Dicen que sus golpes y movimientos son tan rápidos que parecen irreales. Sus jabs, según cuentan, son como los de un fantasma. Ja, ustedes los boxeadores y sus expresiones. Joe rió también, divertido. Tal vez le proponga un combate amistoso, un sparring, solo para ver qué tan cierto es todo eso. Gondo asintió, alzando su vaso de whisky en dirección a Joe. Estoy seguro de que serías un buen oponente, Yabuki. Apuesto a que el campeón mexicano nunca ha enfrentado a alguien con tu espíritu. Joe levantó su vaso de sake, sonriendo con esa chispa de desafío en los ojos. Solo hay una forma de saberlo. Ambos brindaron, el sonido de los vasos llenó el pequeño bar mientras sus miradas se cruzaban, compartiendo el respeto mutuo que había entre un yakuza y un boxeador. Aunque venían de mundos distintos, entendían el valor del combate y del riesgo en sus propias formas de vida. Joe dejó el vaso sobre la mesa y se acomodó la chaqueta, listo para partir. Gondo, me tengo que ir. Dijo, con un tono firme pero amistoso. Tengo que visitar a mi tío y, después de eso, irme a descansar. Mañana tengo que levantarme temprano para despedirme de todos en el gimnasio. Gondo asintió lentamente, apagando el cigarro en el cenicero frente a él. Entiendo, Yabuki, no te preocupes. Ve y prepárate, que el camino a México te va a exigir lo mejor de ti. Joe esbozó una sonrisa y, antes de girarse para irse, sacó de su bolsillo una botella envuelta en una bolsa marrón. Le compré una botella de cerveza a Danpei. Él nunca dice que no a una, especialmente cuando se la traigo yo. Comentó, con una sonrisa que reflejaba el respeto que tenía por su entrenador. Gondo soltó una risa leve y asintió en silencio, observando cómo Joe se dirigía a la salida. Mientras caminaba hacia la puerta del bar, Joe sintió la frescura de la noche en su rostro y, con la botella en mano, dejó escapar un suspiro. Se encaminó hacia la casa de su entrenador, con sus pasos resonando en las calles tranquilas. Joe llegó a la casa de Danpei y, tras golpear la puerta un par de veces, esta se abrió revelando a su viejo entrenador con una sonrisa. Joe. Me saludó Danpei. Adelante, pasa. Joe entró, observando la familiar sala mientras sacaba la botella de cerveza de la bolsa. Danpei la vio de inmediato y soltó una carcajada. ¿Y esa cerveza, acaso es para mí? Preguntó con picardía, con su ojo brillando de gusto. Joe se rió y negó con la cabeza. Tío, ese comentario me hizo recordar a algo. Danpei se rascó la cabeza, riendo junto a Joe. Lo siento, chico, pero ¿qué te puedo decir? El sabor es bueno, jejeje. Joe sonrió y extendió la botella. Disfrútala, tío. Es un pequeño regalo antes de que me vaya a México. Danpei tomó la cerveza con una expresión de agradecimiento, aunque una leve preocupación cruzó su rostro. Pero, Joe, ¿vas a llevar a un traductor o algo así? No te vayas a perder por allá. Joe rió, despreocupado. Tranquilo, tío. Estos últimos 5 años, desde aquella pelea con José, he estado aprendiendo español. Creo que me las arreglaré, y si el español no alcanza, bueno, tengo el inglés, aunque dudo que alguien me entienda, jajaja. Danpei soltó una carcajada al imaginarse a Joe intentando hacerse entender en otro idioma. Ay, muchacho. Eres un caso perdido, pero confío en ti. Joe le dio una palmada en el hombro y ambos intercambiaron una sonrisa. Para él, aquella noche era una forma de agradecerle a Danpei, el hombre que lo había llevado tan lejos y siempre creyó en él. Bueno mi gente, muchas gracias a los que vieron el video, se los agradezco, y pues eso ha sido todo, ahora toca sacarle un capítulo al Pelos de Flecha, y ¿saben lo que significa después de que le saque un nuevo capítulo al Pelos de Flecha? Es que después regresa el fic del Palancas Locas, así que bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video, aquí su amigo, el Hunter se despide, chao.